Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar de ayudas sobre el impulso a la actividad turística en municipios en riesgo de despoblación. Os agradecemos a todos vuestra presencia en esta sesión informativa para despejar dudas respecto a esta novedad que presenta Turismo y Comunidad Valenciana en el día de hoy. Me gustaría ceder la palabra a nuestro secretario autonómico y líder en esta iniciativa, don José Manuel Camarero, que nos va a dedicar unas palabras antes de que empecemos con la jornada técnica. Secretario, por favor. Muchas gracias, Laura. Buenos días a todos. De líder, nada. Aquí lo único que he hecho ha sido intentar entre todos sacar adelante una iniciativa que es verdad que es novedosa, pero no es novedoso lo que estamos haciendo desde Turisme Comunitat Valenciana para liderar, impulsar y ayudar a que este turismo positivo que siempre decimos pues nos vaya bien a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y también al sector turístico. Buenos días a todos, gracias por vuestra acogida de este webinar. Ya estamos en el centenar de personas asistiendo a este webinar, con lo que nos ha sorprendido gratamente, porque al final, cuando inicias una aventura o cuando inicias algo que sabes que va a ir bien, pero no sabes el alcance que puede tener, pues que haya 100 personas, que es posible que detrás hayan 100 posibles proyectos para revitalizar, para, gracias al turismo, poderle dar nueva vida a alguno de los 220 municipios que se pueden acoger a estas ayudas de los 510 que tenemos en la Comunidad Valenciana, pues la verdad es que es una pasada. Así que, lo primero, muchas gracias al equipo, porque tú puedes decir, oye, nos interesa desestacionalizar, diversificar, todo eso lo sabemos, pero si al final, si no tenéis a la gente que tenéis en turismo, trabajando día a día, pico y pala, como siempre digo, pues las cosas no se acaban materializando y no se acaba transformando un poco el sector turístico hacia los conceptos que hablamos siempre. Se nos llena la boca a veces a nosotros, a los políticos, desestacionalizar, diversificar, digitalización, etcétera. Y vais, resulta que estéis orgullosos, sector turístico, porque tenéis un turisme Comunitat Valenciana detrás que hace realidad todas estas cosas. Bueno, yo no me voy a extender. Las aperturas institucionales siempre me han parecido un rollo, así que lo primero, vamos a poner los puntos sobre las íes de lo que estamos haciendo hoy y dejo al equipo que os cuente y luego ya que podáis tener todas las preguntas. Llevamos más de 40 años de éxito turístico en la Comunidad Valenciana, sí. Estamos ante un modelo turístico consolidado, nos conocen ahí fuera, nos quieren y ya digamos que estamos en su top of mind de los clientes, tanto los nacionales como los internacionales. Al mismo tiempo, sabéis que tenemos un problema con la sociedad actual que pues no, pues se ha ido a vivir a las franjas litoral, a las grandes ciudades, y que realmente nuestro interior, nuestros municipios que realmente gozan de un estilo de vida privilegiado, y más en la Comunidad Valenciana, que están tan cerquita, porque somos un territorio que es muy amplio a lo largo, pero que es muy estrechito en la franja. Se vive muy bien, pero se conoce muy poco. Por lo menos es lo que estamos viendo con los municipios en riesgo de despoblamiento, 220, como decía antes. Así que es importante que desde todas las instituciones pues apoyemos el transformar nuestra sociedad, o ayudar, poner nuestro granito de arena cada uno en lo que podemos hacia este cambio de la sociedad. Y pensábamos que el turismo tenía mucho que decir hacia pues, permear el éxito del litoral hacia el interior, hacer que haya más gente que decida desarrollar su estilo de vida, igual que lo desarrollan en el sector turístico, pues que lo desarrollen también en el sector turístico en el interior. Y ya sabéis que las ayudas pues a veces son pues hacer un evento, un momento puntual, y queríamos diseñar algo diferente, queríamos diseñar algo para que lógicamente desde las instituciones nuestra idea no es la subvención porque sí, sino el incentivo, el ayudaros a dar ese salto a una transformación de vida, pero con una red que ponga la administración, una red que os permita saltar, iniciar un proyecto, pero que estemos nosotros al principio detrás de ayudaros. Eso es el espíritu, la esencia de estas ayudas: revitalizar las zonas de interior a través de proyectos en los cuales desarrolléis un estilo de vida, podáis desarrollar un proyecto de vida. No estamos hablando de cosas puntuales, sino que estamos hablando de que fijéis oferta. Ya sabéis que vengo del marketing y siempre decimos en marketing, la oferta genera demanda. Pues es lo que estamos intentando, que os lancéis
que desarrolléis vuestro proyecto de vida en municipios del interior, pero al mismo tiempo que nosotros os apoyemos a por lo menos iniciar la aventura, iniciar la andanza. Ahora el equipo os cuenta exactamente, pues no me voy a poner yo a daros el detalle, que tienen una presentación que lo explica súper bien, así que ellos lo van a explicar, pero por favor, hagamos que esto pase. Hemos conseguido lanzar las ayudas, que sabéis que en la administración cuesta mucho iniciar sobre todo las cosas nuevas. Se han conseguido lanzar el inicio de estas ayudas. Vamos a tener ese éxito de esos proyectos que realmente nos ayuden a revitalizar el interior gracias al turismo, y la apuesta está lanzada. Vamos a ver cómo funciona y estoy seguro que será la primera de muchos años que sigamos ayudando a desarrollar proyectos, etcétera, etcétera. Así que, Laura, equipo, yo no tengo nada más que decir que daros la enhorabuena y las gracias, sobre todo, en nombre del sector, por haber hecho que esto sea real, porque al final una idea, no sé, si no fuera con esta resolución de ayudas, etcétera, etcétera, no habría significado nada. Así que gracias lo primero, y lo segundo, pues os dejo la palabra para que vayáis explicando todos los detalles de estas ayudas, que, ojo, tenemos hasta el 3 de julio. Hay muy poquito tiempo, ya sabéis que los plazos son los plazos, pero tenéis hasta el 3 de julio para presentar esos proyectos, y espero que nos abruméis de propuestas, que eso significará que no estaba mal pensada esta idea y que tenemos que el año que viene repetir e incrementar mucho la dotación económica. Así que, lo dicho, Laura, adelante con la presentación y muchísimas gracias. Muchas gracias, secretario. Pues efectivamente, la verdad es que es una satisfacción para nosotros como representantes del turismo y de la Generalitat organizar una jornada de este tipo y tener a casi 100 personas representando a posibles proyectos que acogen con buenos ojos la iniciativa. Me gustaría, en primer lugar, hacer dos reflexiones importantes. La primera es que lo más relevante es que tenemos una resolución que es una convocatoria de ayudas y que es la que nos enmarca jurídicamente esta colaboración, estas subvenciones que vamos a otorgar. Por lo tanto, es fundamental que se lean, os leáis, si me permitís tutearos, esa convocatoria, porque es la que dice lo que se puede o lo que no se puede hacer y las cuestiones que se van a subvencionar y las que no. Entonces, eso es una parte muy importante. La segunda, durante toda la sesión vais a tener abierto el canal de preguntas y respuestas. Hemos visto ya que había algunos problemas de sonido, esperamos que se hayan resuelto ya y estamos en ello. Y ahora dadnos unos minutos para que empecemos a compartir pantalla y podemos empezar a explicaros de una forma muy breve y resumida cómo va a funcionar esta nueva convocatoria de subvenciones. Lo más importante, las personas que hay detrás de la iniciativa, aparte de la iniciativa del secretario autonómico, que ya nos ha hablado, me acompaña. Yo soy Laura Pascual, jefa del área de competitividad turística, y a mi lado tengo a Juan Muñoz, jefe del servicio de ayudas, que es la persona responsable del departamento, más otros compañeros del equipo que, por supuesto, estarán dando soporte. Nos vais a dar unos minutos, que estamos teniendo unos problemas técnicos para poder compartir pantalla, y enseguida comenzamos con la sesión técnica. Ayuda de despoblación. Perfecto. ¿Me podéis confirmar a lo largo en el preguntas y respuestas que efectivamente estáis viendo nuestra pantalla? Laura, la pantalla se ve, lo que pasa que hay que ponerla en modo pantalla completa, ¿vale? Que está en modo Correcto, pequeño. Perfecto. Pues entonces... Ahora está perfecto. Perfecto, muchas gracias. Pues salvo que nos indiquéis que el sonido, es decir, hay algún problema de sonido o lo siguiente, vamos a comenzar con la sesión. Me vais a permitir que haga una primera recapitulación de los objetivos, los grandes objetivos que se persiguen con esta iniciativa. Los ha expuesto con claridad el secretario autonómico, pero permitidme que incida en el objetivo importante que se persigue: el impulso a la actividad turística en municipios en riesgo de despoblación. Es decir, quiero que quede bien claro que el turismo en la Comunidad Valenciana tiene muchas vertientes. Hay zonas muy desarrolladas, zonas menos desarrolladas, y esta línea de subvenciones persigue precisamente tratar esos municipios que tienen una situación de riesgo de despoblación y que la actividad turística puede suponer una actividad económica muy interesante para reactivar la vida en esos municipios. Esta línea de subvenciones es una línea de subvenciones que va dirigida a las empresas.
empresas que presten servicios y actividad en municipios en riesgo de despoblación, pero dirigida a empresas, que no a entidades locales. Es un matiz que me gustaría que quede bastante claro. Por otra parte, como bien decía el secretario autonómico, es la primera vez que sacamos una convocatoria de estas características y seguramente, por lo tanto, tiene mucho margen de mejora. Le hemos puesto todo el cariño y toda la mejor de las voluntades, pero tomémosla como lo que es la primera de otras iniciativas que tendremos que seguramente mejorarán esta convocatoria actual. Como siempre, aquellos que nos conocéis, que seguro que sois muchos los que estáis al otro lado de la pantalla, tenemos un mail para despejar cualquier tipo de dudas relacionado con las subvenciones, para que todas las consultas nos las hagáis por escrito y podamos responder de forma clara. Durante la sesión podéis lanzar las preguntas a través de preguntas y respuestas, que intentaremos dar respuesta bien verbalmente o bien por escrito. A partir de ese momento tendréis a vuestra disposición el email de contacto para cualquier consulta que os surja. Como bien decía el secretario autonómico, los plazos son importantes. A partir del lunes se abre la posibilidad de presentar solicitudes hasta el 3 de julio. ¿De acuerdo? Y con esta pequeña introducción le cedo la palabra a mi compañero Juan Muñoz para que os vaya explicando de una forma sintética en qué consiste esta convocatoria de subvenciones. Juan, por favor. Perfecto. Gracias, secretario. Gracias, Laura. Y nada, y muchas gracias a los demás, a todos los que estáis aquí, a los prácticamente 100 personas que estáis asistiendo ahora mismo a este seminario. Bien, para empezar, yo creo que casi todo está en el título de una cosa. Si se ha puesto un título correcto, si creo que hemos puesto un título correcto, casi todas las ideas deben estar en el título. Y por eso quería resaltar 5 ideas sobre todo. Una, que estamos hablando de ayudas, es decir, esto no garantiza la viabilidad de una empresa, pero puede ayudarle. Lo que se pretende es que contribuya al funcionamiento de una empresa. Quiero incidir en eso. Luego, la segunda sería que estamos hablando de ayudas en zonas de despoblación, en municipios en riesgo de despoblación. Entonces, en la resolución, en el anexo 3, tenéis la circular 2, la lista de municipios que entrarían en estos 220 municipios reconocidos como tal por la circular 2/25 de la Dirección General de Administración Local. Solamente las actividades que se realicen en esos municipios. Es importante que, solamente podemos aceptar y admitir actividades que se realicen en esos municipios. Y además, como luego veremos, los costes subvencionables deben de todos estar realizados, es decir, los lugares de trabajo, los locales comerciales que se alquilen, todos deben de estar en uno o varios de esos municipios. Eso es importante destacarlo. Estamos hablando más o menos de un 40% de la superficie de la Comunidad Valenciana, un 40%, 42% aproximadamente de municipios de la comunidad. Estamos cubriendo un espectro importante, pero es importante subrayar eso. O sea, lo segundo, es decir, la segunda idea es municipios. La tercera es que va dirigida a empresas. Eso lo tenéis en el artículo 4 de la resolución. Es importante ver que vuestra tipología de vuestras empresas, de vuestras sociedades, esté incluida entre esos posibles beneficiarios. Esa sería la tercera idea. La cuarta es que tiene que tratarse de proyectos turísticos. Es decir, lo que se trata es de atraer y atender a posibles visitantes a estos municipios y que eso genere una actividad que dinamice el municipio. Y lo último, que ya ha subrayado Laura en su intervención anterior y me gustaría destacar, es que queremos y pretendemos que los proyectos tengan una continuidad en el tiempo. Como veréis en la puntuación que se da, si no me equivoco, en el anexo 2, nosotros estamos puntuando mucho más alto aquellos proyectos que se extienden durante todo el año. También somos conscientes que muchos municipios o muchos proyectos no serán así, pero cuanto más continuidad tenga el proyecto en el tiempo, pues mejor valor. Bien, dichas esas ideas, que un poco son las que vertebran toda la convocatoria, pues vamos a pasar a analizar un poco, a explicar un poco todos los diferentes aspectos de la misma. Bueno, como veréis, pues eso, el objetivo es luchar contra la despoblación mediante la competitividad turística, mediante impulsando la competitividad turística. Para eso hemos destinado un presupuesto este año de 750.000 euros. La ayuda máxima por beneficiario es de 37.500 euros. Los proyectos, las cuantías subvencionables estarán en un mínimo de 15.000 y en un máximo de 50.000. Aplicando el 75%, nos sale estos 37.500 euros de ayuda máxima por beneficiario. Y bueno, lo dicho, hablamos de 220 municipios elegibles de los 542 que tiene la Comunidad Valenciana. Bien, entonces son proyectos que se tienen que desarrollar, como todas las convocatorias de ayuda, que sean anuales,
exclusivos en 2026 y enfocados en crear o consolidar oferta turística experiencial recurrente y que tenga cierta continuidad. No buscamos acciones puntuales aisladas, sino que se extiendan, como digo, en el tiempo o por lo menos en algunas temporadas que en las que se basa la actividad turística. Bien, ¿quién puede solicitar la ayuda? Por lo tanto, ¿quién puede ser beneficiario? Pues aquí lo tenéis. Como digo, es el artículo 4 de la resolución. Tenéis alojamientos turísticos, hoteles, campings, gestoras, casas rurales, gestoras de un mínimo de 5 viviendas de uso turístico, agencias de viajes, empresas de turismo activo y o ecoturismo, luego restauración, los inscritos en el grupo 1 o que estén en la red gastroturística del Exquisit Mediterrani, y luego los adheridos a Creaturisme, ¿vale? Es importante, requisitos obligatorios, que las empresas tengan domicilio fiscal o social en la Comunidad Valenciana, que el proyecto sea desarrollado, y por eso insistía que esta idea es importante, exclusivamente en municipios del anexo 3, en esos municipios, 220 municipios, y que están, obviamente, que las empresas estén dadas de alta en los registros correspondientes antes de la convocatoria, es decir, antes del 17 de junio, que es cuando se publicó esta resolución en el DOC. Bien, como os decía, marco económico del proyecto, estamos hablando de que estamos entre 15.000 y 50.000 euros. La intensidad de la ayuda es el 75%, por lo tanto, si tu proyecto lo que presentas es un máximo de 50.000, nosotros aportaremos un total de, un máximo de 37.500 euros. Por otra parte, el proyecto puede tener ayudas de otras entidades, pero como ordena la legislación de subvenciones, la suma total no puede superar el 100% del coste de la actividad. Vale, ¿cuáles serían un poco los costes subvencionables? ¿En qué puede invertir o qué es lo que vamos a subvencionar? Pues bien, tenemos diferentes conceptos. Tenemos el concepto de personal, en el que el máximo sería un 75% de estos costes, del coste subvencionable podría ser coste de personal. Llegamos hasta un 50% para personal propio dedicado al proyecto y hasta un 75% para nuevas contrataciones que tienen que ser específicas para eso. O sea, es importante, muy importante, recordar que el lugar de trabajo que conste en el contrato sea el municipio en riesgo de despoblación, uno de esos 220. Alquileres, igual, podemos subvencionar hasta el 50% en los alquileres durante 2026 de locales comerciales, nuevamente insisto, en uno de estos municipios, y vehículos necesarios para la actividad. En este caso, como digo, el máximo es un 50%, al igual que lo es los servicios externos, guías, informadores, animadores y profesionales de apoyo. Aquí lo que pretendemos subvencionar es, sobre todo, o únicamente, aquellos profesionales que se dediquen ex professo al desarrollo de esa actividad. Es decir, si, no sé, habéis montado unas rutas en bici por el Almaestrat, por ejemplo, a un pueblo despoblado de Almaestrat o de la montaña alicantina, y entonces lo que apoyaremos será la contratación de guías profesionales o de ciclismo que puedan hacerlo. No otros servicios como puedan ser contables, como puedan ser asesores fiscales, que entendemos pueden ser necesarios, pero no se trata de eso. Se trata de ir a la subvención de los conceptos de aquellos que llevan a cabo, que realizan, profesionales que son necesarios para realizar esa actividad. ¿De acuerdo? Creo que con eso queda entendido. Por favor, leer la resolución. Ahí aparece todo explicado y cualquier duda estamos aquí para solucionarla. Luego tenemos los rótulos y señalética, todo aquello que sean luminosos, carteles, toldos, para las proximidades del establecimiento o el lugar donde se desarrolla la actividad. ¿De acuerdo? Tenemos ahí un máximo de un 30%. También un 10% para los elementos de marketing y promoción. Aquí es obligatorio incluir el distintivo oficial de la colaboración de Turisme, eso también aparece en uno de los artículos de la resolución, pues para campañas online, offline, posible asistencia a ferias, material visual, etcétera. Y por último, también, incluimos también los tributos locales de los municipios en donde se realice la actividad, nuevamente siempre en riesgo de despoblación esos municipios. Y por último, la auditoría de cuenta justificativa hasta 800 euros. Perdón, Juan, sí, importante destacar que la auditoría de la cuenta justificativa no es que sea un coste elegible, es que es obligatorio. Es obligatorio e imprescindible. O sea, una cuenta justificativa que no lleve una auditoría de la cuenta justificativa será, por lo tanto, informada desfavorablemente y se tendría que
dar como desfavorable. Por lo tanto, no es opcional. Eso es imprescindible, como en todas las líneas de subvenciones que trabajamos desde Turisme. Me gustaría incidir, como decía Juan, en que hemos intentado tener una cobertura de gastos en los que puede incurrir cualquier empresa para desarrollar la actividad, entendemos bastante generosa, pero deben estar de manera indubitativa vinculados al proyecto que se presenta, con coherencia con lo que se está planteando. Por lo tanto, eso sí es importante. Es decir, que si se incluyen gastos de determinado tipo durante unos meses, debe de coincidir con que el ejercicio de la actividad se desarrolla en esos meses, para poner un ejemplo. ¿De acuerdo? Eso sí es importante. Muy bien. Vale, gracias, Laura. Por seguir en esta diapo, lo que muestra un poco es lo que excluimos, es decir, lo que no es subvencionable. Por favor, tenedlo en cuenta para no incluirlo en el caso de que presentéis una solicitud. En este caso son impuestos y dietas, tributos locales sí, impuestos y dietas, o sea, IVA no, IRPF tampoco, ni las dietas por viajes o alojamiento de empleados. Luego, estudios y consultoría previos que podáis tener para este tema, tampoco. Esto no lo incluimos, como no lo incluimos en la convocatoria actual que tenemos en estos momentos abierta, no, ya estamos en fase de tramitación, de marketing, estudios estratégicos de marketing, branding, planes previos, diseño de logos propios, no está incluido. También, por favor, recordad que facturas menores de 100 euros ni presupuestos ni facturas inferiores a 100 euros podemos o las subvencionamos, ¿de acuerdo? No podemos incluirlas en la solicitud. Tampoco el software, el digital, la compra de licencias, hosting, registro de dominios, plataformas de email, marketing o desarrollos digitales no están incluidas tampoco. Gastos de representación, catering, atenciones a invitados, asistencia, eventos, congresos no promocionales tampoco. Y lo que son operaciones vinculadas, es decir, facturas emitidas por personas o sociedades vinculadas al beneficiario hasta tercer grado, es importante subrayar esto, tampoco son subvencionables. Todos estos conceptos tenéis lo que sí y lo que no. Y luego, como toda convocatoria de ayudas en concurrencia competitiva, pues tenemos un sistema de puntuación. Aquí el máximo son 50 puntos y aquí hemos intentado dar un poco prioridad a determinados criterios que nos parecen más interesantes. Tenemos unos criterios generales que son hasta 20 puntos, en el que hasta 8 puntos los daremos por la población en donde se realice la actividad, donde se realiza el proyecto. En el caso de que haya 2 o más poblaciones donde se realice este proyecto, donde se lleve a cabo, siempre cogeremos la población del municipio con menos habitantes, con menor población. Entonces, aquí el máximo son 8 puntos para aquellos municipios que son menores de 500 habitantes, entre 500 y 1.000 habitantes serán 6 puntos y más de 1.000 habitantes 4 puntos. No son acumulables. O sea, es decir, lo máximo que podemos conceder en este caso son 8 puntos. Luego, para aquellas empresas que estén adheridas a Creaturisme o al Exquisit, tendrán un máximo de 3 puntos. Aquellos que presenten certificados Qualitur, ISO de sostenibilidad, que tenéis listados también en el anexo, lo podéis ver todo listado, todos los que podemos aceptar. Aquí tenéis, son 3 puntos. También empresas distinguidas con SICTET son 2 puntos. Y si aportáis material de difusión del proyecto, también podemos conceder 4 puntos, ¿vale? O sea, los criterios generales sumarían hasta 20 puntos. Criterios de interés turístico, por otra parte, pueden sumar hasta 20 puntos. Criterios hemos dicho antes que es importante para nosotros la continuidad en el tiempo, entonces aquellos que realicen la actividad en verano pueden únicamente en verano, meses de julio y agosto, recibirán 3 puntos. Quienes a esa actividad estival sumen que la actividad la desarrollan en Pascua y Navidad, recibirán 6 puntos, y aquellos que la realicen durante todo el año recibirán un máximo de 12 puntos. Por último, está el tema del impacto territorial. Y aquí lo que hemos fijado, para intentar ser lo más objetivos posibles, es que si vuestro proyecto se desarrolla en 2 o más municipios, basta que sean 2, aunque sean 7, daremos 8 puntos. Y, por último, un criterio de responsabilidad social. Si estáis inscritos vuestras empresas están inscritas en el registro de entidades valencianas socialmente responsables, se puede recibir 10 puntos. Ese sería el sistema de puntuación. Vale. Luego, cronograma del proyecto. Pues importante
la fecha de solicitud. Bueno, lo primero de todo, las actividades, todo lo que presentéis subvencionable tiene que comenzar el 1 de enero del 26 y tiene que realizarse durante el año 26. Por favor, esto es así en todas las convocatorias, pero es importante recordarlo. Lo segundo, que el plazo de presentación de solicitudes comienza el 22 de junio, es decir, el lunes a las 9 de la mañana, y lo cerraremos el viernes 3 de julio a las 2 de la tarde. Tenemos 6 meses para resolver y a partir del 15 de diciembre, pues a partir de ahí, pues tendréis que justificar los gastos y en función de eso, pues ya recibiréis la subvención. Muy bien. Todo el proceso es telemático. ¿Cómo y dónde solicitar la ayuda? Todo el proceso, sabéis, es telemático. Ya lo es así desde hace unos cuantos años. Requiere certificados digitales válidos y software de firma instalado. La sede es electrónica. Tenéis ahí la dirección para poder acceder a esto. Es el programa 3, en nuestro caso. Es importante que recordéis que tenéis que tener de alta la cuenta bancaria en el sistema proper de la Generalitat. Muchos lo tenéis ya, pero por favor recordad, esto es importante. Y la documentación que hay que presentar básicamente son, al margen de los documentos anexos que presentéis, son cuatro formularios. La memoria, el cuestionario, las declaraciones, los presupuestos, además de la propia solicitud. Recordad además que si alguno de los conceptos, o las actuaciones con alguna empresa supera los 15.000 euros, tendréis que presentar 3 presupuestos, que es a lo que nos obliga también la Ley General de Subvenciones y en general la normativa administrativa. ¿Vale? Importante que todo material o soporte financiado debe incluir el distintivo amb la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana y el logotipo oficial. Eso también aparece en uno de los artículos, no sé si es el 17 o 18 de la propia resolución. Lo tenéis todo explicado ahí. Muy bien. Esto es simplemente una diapo que resume un poco todo lo que hemos dicho. Creo que aquí aparece claro todo, es decir, el objetivo, la intensidad de la ayuda, que es el 75%, recordar ese importe máximo de 37.500. ¿Quiénes lo pueden solicitar? Alojamientos, agencias de viaje, turismo activo, ecoturismo, restauración grupo 1, empresas adheridas a Creaturisme o a Sictel. La solicitud es telemática, los costes ya los habéis visto, costes de personal, costes de alquileres de locales y vehículos, marketing, guías e informadores turísticos. Incidir en lo que decía Laura antes de que todo tiene que estar indubitablemente, o sea, es decir, sin duda, sin que os ofrezca duda, ligado a el proyecto que presentéis y vinculado a ese proyecto. El calendario lo tenéis ahí, lo acabo de decir, 22 de junio a 3 de julio, ejecución del proyecto durante el año 26 y la justificación de gastos, que será hasta esa fecha. Bien, nada, insistir en eso. Por favor, leed bien la convocatoria. Cualquier duda que tengáis, podéis dirigírnosla, os lo haremos llegar también la dirección a subvenciones-despoblación@turismecv.es. Lo repito por si acaso, subvenciones-despoblación@turismecv.es. Estaremos encantados de responder a todas vuestras dudas, preguntas, etcétera, como lo podemos hacer ahora. Y bueno, os animamos también a que lo leáis todo, a que lo analicéis y a que, si lo encontráis interesante, presentéis vuestros proyectos. Es un proyecto que, como hemos emprendido con dificultades, porque como todo lo nuevo no es sencillo, pero también con ilusión, porque creemos que apoyar esa expansión del turismo y, sobre todo, apoyar a los municipios en riesgo de despoblación es importante. Muchas gracias. Hola, retomo la palabra. Estamos releyendo vuestras preguntas. Sé que algunos comentáis en preguntas y respuestas que oís el sonido con eco, sin embargo, otros comentáis que lo estáis escuchando sin problema, así que debo entender que no depende tanto de la emisión del sonido que nosotros tenemos, sino de vuestra recepción. De todos modos, esta presentación que os acabamos de hacer la vais a tener disponible, por supuestísimo, y la convocatoria es muchísimo más concreta y mucho más extensa. O sea, la jornada se va a grabar y a través de los canales de comunicación que tiene Turisme Comunitat Valenciana la enviaremos para que la pueda visionar cualquiera de vosotros de nuevo o bien cualquier compañero de alguna otra empresa que no haya podido asistir a esta sesión. Vemos que hay algunas preguntas que son muy concretas sobre proyectos muy concretos.
Eso lo tendríamos que analizar en profundidad, porque es cierto que en una sesión colectiva, digamos, datos tan concretos quizá no podemos entrar. Temas, sí que puedo decirte, compañero, no veo ahora tu nombre, pero temas de inversiones, obras y cosas así quedan completamente descartados. Inma Beteta, supongo que estás por ahí. Te puedo decir que lamentablemente la convocatoria de subvenciones, como bien habrás visto a lo largo de la exposición que hemos hecho, no contempla cuestiones que llamamos de inversión. O sea, albañilería, carpintería, todo lo que a efectos de la administración es un capítulo 6, es decir, cosas inventariables, no están incluidas como costes elegibles. Lo veréis claramente cuando releáis la convocatoria. El proyecto debe de realizarse obligatoriamente en el ejercicio 26. Alberto Pitar, que nos hace la consulta. Como bien incidía Juan a lo largo de la sesión. Esta línea de subvenciones es para el año 26, por lo tanto, la actividad se debe desarrollar en el año 26. Lo que sí que es digamos, tenéis que tener en cuenta es que aunque la convocatoria se está lanzando en junio, los costes elegibles son desde enero. Por lo tanto, podéis tener actividad que se haya desarrollado en Semana Santa y que sea un proyecto subvencionable. Eso es importante. Pero lo que vamos a ver es en el año 26. Sigo leyendo preguntas que estáis lanzando. Perdona, Laura. Con respecto al tema de los costes subvencionables, de los que hablaba Inma Beteta, pensad que son costes de alquiler. O sea, no son inversiones, son alquileres. En el caso de locales comerciales. Importante recordarlo simplemente. Vale. Miguel Ángel Llorens nos pregunta si se consideran subvencionables acciones, o sea, a ver, que las funciones estén vinculadas específicamente a las actividades turísticas experienciales del proyecto y no a la operativa ordinaria del alojamiento. Efectivamente, tiene que estar vinculado directamente a las actividades experienciales y no a la operativa. Como el ejemplo que hemos puesto antes de sabemos que es necesario tener un gestor o un contable que nos lleve la contabilidad, pero no es el objeto de esta subvención. Los gastos de personal que vamos a subvencionar son aquellos que van a ir a tratar directamente con el cliente, para que nos entendamos. Esa es la parte que sería subvencionable. Miguel Ángel, creo que con eso hemos respondido a esa pregunta. Pues el email de resolución de dudas, por supuesto que ahora mismo os lo ponemos en preguntas y respuestas para que todos lo tengáis disponible. En el chat no, preguntas y respuestas. Sí, pero aquí las preguntas y respuestas van directas a cada uno, ¿sabes? Ah, vale. Pues vamos a intentar ponerlo en el chat, si nos deja. Es que creo que lo tenemos deshabilitado. Sí, está deshabilitado, creo. No. Vale. Subvenciones _despoblación. Pues les piden que no lo manden al otro, por favor. Sí, por favor, aquellos que hay otra dirección de subvenciones, pero por favor, como esas están dirigidas a otra subvención, sí que os pedimos que os comuniquéis por esta dirección. Es importante para nosotros. Subvenciones _despoblación @turismecv.es. Ahí lo tenéis tenéis en el chat. No en preguntas y respuestas, sino en el chat. Vamos a seguir revisando otras consultas que nos lanzáis. ¿Podríamos indicar respecto a la resolución, perdón? No, el apartado de luminosos. No, el apartado de luminosos. Sí, el apartado de luminosos creo que hay algo arriba. El apartado de luminosos rótulos deben llevar el nombre comercial o razón social, pero no menciona el distintivo de turismo. ¿Es necesario incluirlos en los mismos? En principio no estaba incluidos. No. Exigimos la incorporación con la colaboración de Turismo y Comunidad Valenciana en ese 10% de gastos elegibles que son de marketing. Los de rótulos luminosos, lonas y demás, ahí no se exigen. ¿Vale? A ver, se escucha bien, me alegra. Fabricio, que nos digas que se escucha bien, porque es verdad que hay varias personas que han tenido algún problema. Mira, alguien vuelve a preguntar por ahí subvenciones, a ver. Está saltando como sí. Perdón, hay un compañero que nos pregunta si la sede social de la empresa está en un municipio que no está en riesgo de despoblación, pero la actividad turística se va a desarrollar en un municipio en riesgo de despoblación. Eso es perfectamente viable, sí. sería elegible. Es decir, partimos de la premisa de que es difícil, sería un objetivo a conseguir, pero es difícil que se establezcan las empresas en municipios en riesgo de despoblación.
y lo que queremos es de momento dinamizar la actividad en esos municipios, pero la sede social o fiscal de la empresa puede estar en un municipio que no sea municipio en riesgo de despoblación. Pero la actividad turística debe de estar obligatoriamente en uno de esos municipios. Por tanto, los costes subvencionables que nos enviáis también tienen que estar, quiero decir, contratos de trabajo tendrán que ser el lugar de trabajo en esos municipios, los locales comerciales tendrán que ser en esos municipios, etcétera, ese tipo de conceptos, ¿vale? Entonces es importante que tanto la actividad se desarrolle en esos municipios, que es lo que intentamos sobre todo impulsar, y que luego, por lo tanto, los costes subvencionables también se demuestre que estén realizados en esos municipios. Noemí González nos pregunta, en el caso de un alojamiento, lógicamente, como bien explicábamos, intentamos maximizar y optimizar esos 750.000 euros que tenemos para impulsar la actividad turística en municipios en riesgo de despoblación. Por lo tanto, a la hora de valorar los proyectos, en los criterios, se ha considerado conveniente que si el impacto territorial es en 2 o más municipios en riesgo de despoblación, pues va a tener una puntuación mayor que si es en un solo municipio. Lógicamente, un alojamiento que solo tiene, no es de una red, no es un conjunto de casas rurales que tienen varios municipios y que solo está en un municipio, lamentablemente pues no tendría ese punto. Pero sí que es verdad que hay otro tipo de empresas, tipo pues, agencias de viajes o casas rurales que puede haber en diferentes municipios, o empresas de turismo activo que desarrollan actividades en varios municipios, que sí que pueden estar en esa situación. Lo lamento, Noemí, pero si solo se trata de una casa rural en un municipio, tendría la puntuación mínima. Pero tendría puntuación, esa es la puntuación. Quiero decir, no es que no sea subvencionable, no es que no lo puedas presentar, por supuesto. Lo único que hemos valorado más es aquellos que tienen una extensión territorial. Tenemos que establecer una serie de criterios que además nos vienen impuestos por una ley de bases de las subvenciones, como es una obligación legal. Entonces, entre esos criterios, lo que hemos pensado es que lo que más nos interesa, es decir, premiar más a aquellos que tienen más extensión territorial, que estén en 2 o más municipios. Pero eso no quiere decir que no puedas presentarlo, porque tendrás simplemente una valoración, como decía Laura, menor en ese apartado. Pero, desde luego, es un proyecto que, si lo consideras, puede ser subvencionado. Efectivamente. Y el tema de aplicar los criterios de puntuación, lo que nos va a establecer es una prelación de beneficiarios, es decir, que dependiendo de las solicitudes que tengamos, puede ser o no importante, porque si hay muchísimas, pues obviamente habrá municipios habrá proyectos que pueden quedarse sin financiación, pero si no hay tantísimas, pues municipios que no tengan mucha puntuación, proyectos que no tengan mucha puntuación, podrían acceder a la subvención. Fabrizio nos pregunta si la instalación de dispositivos de registro inteligente de usuarios podrían considerarse costes elegibles. No está en principio dentro de los costes que hemos considerado. Sin embargo, la otra parte de tu pregunta, si un mismo proyecto de 15.000 euros se desarrolla en varios municipios de forma conjunta, estaríamos en el caso que le comentábamos antes a Noemí. Es decir, un proyecto que se desarrolla en varios municipios en riesgo de despoblación tendría en ese criterio la máxima puntuación. Recordad que lo que queremos es dinamizar la actividad de municipios en riesgo de despoblación. Si un proyecto afecta o impacta y dinamiza 3 municipios, para nosotros va a tener la consideración de prioritario y la máxima puntuación en ese aspecto. Belén, hablas de la sede social de la empresa, puede estar en un municipio en riesgo de despoblación. Lo hemos comentado antes a resultas de la pregunta de otro compañero. Sí, puede estar en la sede social en un municipio que no esté en riesgo de despoblación. Sí, la sede social puede estar en cualquier municipio de los 542 de la Comunidad Valenciana. Lo importante es que la actividad se realice en esos municipios, porque entendemos que también hay muchas empresas que pueden, no sé, una empresa puede estar radicada en Alcoy y hacer una actividad en Benilloba o en algún pueblo o en Potríes o en algún pueblo de esta zona, y bueno, y a lo mejor pues eso sería interesante que lo desarrolle. Por lo tanto, sí, es así. A tu respuesta, sí. Y Noemí, respecto de la auditoría, es obligatoria, pero por supuestísimo es elegible. Es decir, la tenéis que presupuestar cuando presentáis el proyecto. Hemos estimado una cuantía, un gasto medio de lo que cuesta en el mercado, que son unos 800 euros. Tenéis que incluirla en el proyecto para que luego os la podamos subvencionar. La auditoría tiene que hacerla un profesional que esté inscrito en el ROAC, en el Registro Oficial de Auditores
Eso es el requisito imprescindible. Sí, Tú puedes sí. elegir quien quieras, pero tiene que ser un profesional Exacto. registrado como tal auditor oficial. Vale. Nos comenta Sari que... Quan la resolució es pot arribar quasi que al termini de la justificació. Vale. Sari, a ver, efectivamente, el procedimiento administrativo al que nos obliga la aplicación de la Ley General de Subvenciones, que es el marco jurídico que regula esta actuación, nos lleva a que hay unos plazos que son ineludibles, lamentablemente, efectivamente. Sí, si queréis incrementar la frecuencia y asumir el esfuerzo económico de hacer, llevar a cabo este proyecto, efectivamente, durante el verano y el otoño, probablemente no vais a tener todavía la resolución. Eso es cierto, pero es que los plazos de la Ley General de Subvenciones nos llevan a que no podamos ir más rápidos, porque tenemos que cumplir estrictamente los plazos que exigen. Lo normal es que vosotros presentéis las solicitudes, revisemos esas solicitudes cómo están, se abre normalmente el plazo de subsanación en el caso de que falte algún tipo de documentación en la solicitud que hayáis presentado. Eso lleva unos plazos que os garantizan que tenéis tiempo para subsanar. Después se debe de evaluar los proyectos, después se deben hacer las comisiones, es decir, todo eso lleva a una resolución provisional que se publica, que tiene un plazo de alegaciones. Inevitablemente nos vamos a ir efectivamente, Sari Abad, a que la resolución incluso provisional de concesión de las ayudas será más adelante. Y no podemos garantizaros ni no podemos deciros antes si vais a tener concedida la subvención. Lo lamento, pero no es posible. Emilio nos pregunta sobre la justificación de personal. Efectivamente, a través de la aportación de contratos, nóminas, etcétera. Sí. El auditor es el que os va a exigir todas las nóminas, los pagos, etcétera. Y para que podamos considerar elegible la contratación de personal que sea para la prestación de un servicio determinado y no como personal estable de la empresa, necesitaremos los contratos. Y el contrato debe de concretar claramente a qué se va a destinar esa persona. Y debe de dejar sin ningún género de dudas claro que va a dedicarse al proyecto en cuestión que estáis presentando. Sí, en el artículo 7 de la resolución tenéis un poco lo que hay que aportar en el caso de costes de personal. En el apartado, si no me equivoco, F2 de este artículo 7 lo tenéis descrito. Ahí se habla de número de trabajadores asignados al proyecto, perfil profesional de cada trabajador, funciones de cada trabajador en el proyecto, previsión de costes individuales en función de su dedicación, previsión de coste total de personal. Es decir, ahí en la propia memoria tendréis que entregar eso en la fase de solicitud. Y luego la fase de justificación, pues ya aparece también relacionado, por ejemplo, en el artículo 15, en el número 6, justificación de gastos y pagos en materia de personal, tenéis lo que solicitamos. Contratos de trabajo, nóminas de todos los meses que imputéis a la subvención, justificantes de cumplimiento de obligaciones con la Seguridad Social, o sea, el modelo RRC, el modelo RNT y también los de cumplimiento de obligaciones con la agencia tributaria y pago de estas, el modelo 111. Y un informe de vida laboral de la empresa para verificar un poco las altas y las bajas. Eso, pero de todas formas, leedlo porque es posible que aquí se me olvide algo no haya dicho, pero está en esos artículos, está detallado y lo veréis en la propia solicitud lo que necesitáis aportar en ese sentido. Nada que no, creo que no se pidan otras convocatorias, pero sí que es cierto que tenemos que sobre todo verificar que el trabajador está destinado al proyecto para el que se solicita la subvención y que también trabaja en uno de esos lugares, pues su lugar de trabajo es alguno de esos municipios. Básicamente se trata de verificar eso. Vale, perfecto. Seguimos con las consultas. Sí que es verdad que algunas de las consultas que planteáis, con una lectura detallada de la convocatoria, vais a tener las respuestas, ¿vale? Pero reiteramos también que por mail nos podéis hacer alguna consulta si se queda algún tema en el tintero que no hayamos comentado. Nos pregunta Miguel Selma sobre alquileres en municipio en riesgo de despoblación. A ver, los alquileres solo en municipios en riesgo de despoblación. Esto sí que es una línea roja importante, ¿vale?
y la actividad se debe de desarrollar en los municipios de población, y los gastos de alquileres que se presenten, etcétera, o del personal que vaya a trabajar, tiene que ser en esos municipios. Si son alquileres en otros municipios, no serán considerados elegibles. Miguel. Respecto a empresas de capital público. Una empresa de capital público puede postular a esta ayuda. En principio, es una empresa constituida, o sea, es una empresa mercantil, una sociedad mercantil, aunque tenga mayoría de capital público, sí puede. Es una consulta que también se nos hizo ayer y, bueno, así es. Creemos que eso es así. Nos pregunta Sandra Ferrer si las ayudas son compatibles con el programa 1 de posicionamiento al sector turístico de la Comunidad Valenciana. Como bien ha comentado mi compañero Juan a lo largo de la presentación, estas ayudas son compatibles con otras ayudas, siempre y cuando no se supere el 100% del proyecto que se está presentando. Pero si os fijáis, los costes elegibles y los elementos a subvencionar son muy diferentes en esta convocatoria respecto al programa 1. Por lo tanto... Sí. Salvo en uno de los puntos, que es el de toda la parte de elementos de marketing y promoción. En ese sentido, lo único que sí tenemos que tener en cuenta es que no sean non bis in idem, o sea, que no suceda dos veces lo mismo, que no se nos pase dos veces el mismo concepto y las mismas facturas para subvencionar. Pero es compatible. Lo único que tienes que tener en cuenta que en ese aspecto solamente es un 10% en la parte de marketing y de promoción realmente. Compatible, pero nosotros siempre vamos a comprobar, además a través lo consultaremos con la Base Nacional de Subvenciones, etcétera, que no haya una doble financiación para el mismo proyecto, tanto sea por parte de turismo como por parte de cualquier otra administración pública, porque estamos obligados a hacer esas comprobaciones y que no se supere el 100% de la actividad, que tampoco sería legal, ¿de acuerdo? Dice, si no entra el gasto de alquiler de otro municipio, ya me decís cómo vive una agencia de viajes con un municipio de 100 habitantes. Es obvio que las agencias en domicilio social de mayor habitantes. Sí, eso es cierto. Lo que pasa es que entre los 220 municipios en riesgo de despoblación, realmente hay municipios muy diversos. Quiero decir, tenéis, creo que si no me equivoco, una Llora que está por el orden de 3.000, perdonad si no digo la cifra exacta, de un orden de 3.000 y pico habitantes, y hay otros de 100. No realmente son todos municipios tan pequeños, pero era un criterio objetivo, que es lo que tratamos de objetivizar aquello que puede ser subjetivo, era un criterio objetivo de un listado de una Dirección General de la Generalitat, que lo que está teniendo en cuenta es que no que sean municipios pequeños, sino que esos municipios han ido perdiendo población en un periodo de tiempo. Entonces, ese es el criterio. Y ese es el que hemos aplicado. Hemos intentado ser lo más objetivos posible en eso, acudiendo a una fuente que nos parece de toda confianza y una fuente de la Generalitat, y un criterio oficial. Efectivamente. Nos plantea Óscar, por otro lado, si la empresa está en trámite de adhesión a Creaturisme, si hay alguna fecha límite. La fecha límite era el 17 se publica la convocatoria, el 16 de junio fue la fecha límite en la que se podían adherir a Creaturisme. Es decir, una vez se ha publicado la convocatoria, ya no, porque nosotros ya tenemos los listados de las empresas que cumplirían ese requisito. Ojo, Óscar, no quiere decir que no te puedas presentar. Sí, quiere decir que no tendrás a lo mejor los puntos adicionales que se te darían por eso, pero si tú eres una empresa turística, por lo tanto eres un hotel, eres una casa rural, eres una sociedad de viajes, un camping, etcétera, etcétera, claro que te puedes presentar. Pero esa puntuación adicional que te daría participar del proyecto de Creaturisme impulsado por la Generalitat no lo tendrías, pero podrías presentar tu proyecto. Miguel Ángel, nos planteas dudas también de convergencia con el programa 1. Una empresa de alojamiento ha presentado solicitud en el programa 1 con gastos de promoción, web marketing digital y diseño de folletos carteles. Quiere presentarse también al programa 3, despoblación. ¿Puede imputar esos mismos gastos a las dos convocatorias cobrando parte por cada programa sin pasar del 100% del coste? ¿O cada gasto debe ir a un solo expediente? Vamos a ver, teniendo en cuenta que somos auditados anualmente por varias entidades, no, o estáis en un programa o estáis en otro. Ahora bien, sí que os puedo sugerir, y esto es una opinión quizá personal, que si consideráis más conveniente o más ventajosa esta convocatoria que la otra, podéis renunciar a la primera solicitud. ¿De acuerdo? Pero o en una o en otra.
porque lo otro podríamos incurrir en temas de doble financiación y conflictos que nos llevarían a escenarios no deseados de revocación de subvenciones, penalizaciones, etcétera. Por lo tanto, sí que es verdad que estáis a tiempo de decir, oye, si esta convocatoria me interesa más, renuncio a la otra y me quedo con esta y presento el proyecto por aquí porque lo considero más interesante. Ana nos pregunta, ¿esta ayuda es la misma que se cerró hace más de un mes? No, no tiene nada que ver, Ana. La gestionamos desde turismo, pero no tiene nada que ver. Los objetivos son diferentes, la estrategia que se sigue es diferente, los costes elegibles son diferentes prácticamente al 90%. No tiene, son diferentes. Hugo, por su parte, nos plantea varias dudas. Vamos a ver, Hugo, si conseguimos despejártelas todas. No me queda claro el proyecto mínimo subvencionable. ¿Hay que aportar los gastos de 20.000 para que nos subvenciones 15.000? No, al contrario, tienes que presentar un proyecto mínimo de 15.000. El proyecto mínimo es lo que tiene que ser de 15.000. El proyecto mínimo es de 15.000. Entonces, sobre esos 15.000 tendrías que aplicar el 75%, es decir, si no me equivoco, 12.500 o algo así. Sí, si todo es subvencionable. Siempre y cuando todos los gastos son subvencionables. Tened en cuenta que a veces hay algunas cosas que generan dudas y que luego cuando lo revisamos desde la parte técnica hay algún gasto que se considera no subvencionable y por lo tanto se quitaría. Así que no apuréis a los 15.000 porque si presentáis 15.000 y algún gasto no es elegible y lo quitamos, entonces ya os podríais quedar fuera por no llegar al umbral de los 15.000 por proyecto. ¿De acuerdo? Siguiente duda. En los gastos subvencionables, somos una empresa agroalimentaria, Almazara, y hacemos visitas de oleoturismo. Alguna guía está dada de alta en el régimen agrario porque empezaron trabajando en campo y ahora hacen una actividad mixta entre campo y visitas. ¿Hay algún problema? Yo tampoco le veo problema. Es decir, en la medida en que está haciendo una actividad turística, su lugar de trabajo, el lugar de trabajo que figura en el contrato de trabajo sea un municipio de los 220 en riesgo de despoblación, no le vemos mayor problema. Y esté justificado, exactamente. Creemos que no tiene que tener mayor problema. Vale, ¿se puede subvencionar un tótem LCD para mostrar vídeos del proceso productivo? Es inversión, es inversión, lo siento, eso no entraría. Y tributos locales, recordad que solo aquellos tributos que se cobren en municipios en riesgo de despoblación. ¿Vale? A ver, alguna consulta más que tenemos. Estamos acabando. Si somos una empresa que ya nos contrata en el ayuntamiento en el riesgo de despoblación, ¿podemos optar a la ayuda con nuestro proyecto? Si somos una empresa que ya nos contrata, podemos optar a la ayuda con nuestro proyecto. Eva María, no entendemos muy bien la consulta. ¿Os contrata el ayuntamiento para realizar una actividad turística? Entendemos. Pero sois una empresa de las incluidas entre esos posibles beneficiarios. Si lo sois, sí. Si lo sois, sí, porque una cosa... Dar la ayuda con nuestro proyecto, bueno, está recibiendo... Lo que quiere decir es que está contratada por una entidad pública. Si por esa ayuda que presta una entidad pública que ha contratado, podrían optar a ayuda con nuestro proyecto. Sí, eso es lo que claro. Sí, en principio sí. Yo no lo he fijado en la resolución. Lo que no sería compatible, Eva María, es si el ayuntamiento os subvencionara el proyecto y nosotros también os lo subvencionamos. Estaríamos otra vez en un caso de doble financiación de subvención incurriendo en una irregularidad contra la Ley General de Subvenciones. Pero si tenéis un contrato, alguien os contrata para prestar un servicio, pues no hay conflicto en ese sentido. Si cumples los requisitos que se marcan en la convocatoria de la actividad que se va a desarrollar. Si tienes licencia de agencia de viajes, no. Si tienes licencia de agencia de viajes, perteneces a Creaturisme, pero el CIF corresponde a una asociación, ¿puedes presentar el proyecto? No, porque las asociaciones no están incluidas. Estamos hablando aquí de empresas propiamente. Entonces, si el CIF corresponde a la asociación, pues no. ¿Una reapertura de un restaurante en un municipio en riesgo de despoblación? Está en el registro. Sí, está, o sea, si estás en el grupo... Si está en el registro en el grupo 1. En el grupo 1. La reapertura. Tiene que ver con actividades. No, porque si es una reapertura no está ejerciendo actividad. Ese caso del restaurante que nos preguntabais, tendríamos que examinarlo. Yo tampoco, no me atrevería a dar una respuesta aquí. Lo tendríamos que ver. Si te parece, dirígenos a esa pregunta y lo miramos, si te parece por escrito, y le echamos un vistazo. Creo que hay cosas que son más claras, pero en este caso tendríamos que mirar exactamente. Sí. Yo estoy teniendo mis dudas y aquí mis compañeros también, así que sí, por favor, dirígete, si no te importa,
al correo, dirige tu consulta al correo de subvenciones y lo examinamos con más detalle. Gracias. Ana, coincidimos contigo en el que el momento del año en el que se plantea esta subvención sería mejorable, pero lamentablemente en la administración pública nos movemos con ritmos que nos marca la normativa y nos movemos también mucho en función a la ley de presupuestos, si se aprueba o no se aprueba, y por lo tanto tenemos la dotación presupuestaria necesaria para llevar a cabo estas iniciativas. Y la hemos lanzado en cuanto hemos tenido la dotación presupuestaria y hemos podido articular el instrumento jurídico que la regula. Somos plenamente conscientes de que los plazos de que esta convocatoria debería haber salido antes. Pero bueno, hemos considerado que mejor ahora que no sacarla. Pero lanzar proyectos nuevos es siempre complicado. Somos conscientes de ello. También para nosotros nos obliga a ir más rápido y realmente hacer un sobreesfuerzo en convocatorias lanzadas tan tardíamente. Y bueno, y confiamos en que si la convocatoria tiene eco y la gente le interesa, pues el año que viene podamos avanzarla un poco en el tiempo. Tomamos nota de tu observación y bueno, y consideramos también que es así, como decía Laura. Si el proyecto turístico tiene continuidad excepto un mes al año por mantenimiento, ¿cuenta como anual o temporal? Es decir, entiendo, Amel, que no prestáis la actividad, o sea, no estáis abiertos al público o no se presta el servicio al público durante un mes porque estáis haciendo el mantenimiento de las instalaciones. Sí, claro. A nuestros efectos sería, si los otros 11 meses tenéis actividad turística, se consideraría un proyecto de todo el año. Ese tiempo de mantenimiento es necesario para que luego los otros 11 meses la actividad se esté desarrollando con normalidad. Sí, exacto. Por lo tanto, sí. Sí, no se trata de estar abiertos todo el año, pero sí tener una continuidad en el año. O sea, entendemos que las empresas tienen sus ciclos y tienen sus momentos, pero ahí estáis haciendo un esfuerzo y cuando paráis lo hacéis por mantenimiento. Quiero decir que en este caso lo consideraríamos como anual. Miguel Selma nos pregunta sobre las nóminas de trabajadores actuales. Que digo que tenían que fer-los un altre contracte a persones que... I les nòmines dels actuals treballadors dieu que tenien que fer-los un altre contracte a persones que duen 20 anys treballant en l'empresa o tan sols es especificar en quin document però són fixes fa molt temps. No, exactament, no cal. O sigui, hi ha dues coses que són importants. Únicament els costos que foren durant l'any 2026, i sí que si llegiu la convocatòria, després la memòria, etc., vos demanarem exactament que imputeu un percentatge de temps, quin percentatge del seu temps, del temps que estan contractats, destinen a aquesta activitat. En qualsevol cas, si teniu qualsevol dubte sobre aquest tema, dirigiu-vos per escrit i ho atendrem. Però no és que hi hagi no es tracta de que hi hagi que contractar ex novo, de nou, sinó que el contracte pot existir, en aquest cas serà un 50% el cost subvencionable, però sí que hi haurà que dir exactament quina és la funció que desenvolupen. Ha de ser en un poble en risc de despoblació i és important també que penseu que hi ha que assignar un percentatge del temps que destinaran a aquesta activitat, a l'activitat, al projecte per al que esteu demanant la subvenció. Fabio nos pregunta si organizar visitas guiadas en bodegas de pueblos municipios con riesgo de despoblación sería subvencionable. Sí. Sí, en principio sí, tal y como está descrito ahí, habrá que ver la memoria, habrá que ver exactamente, pero en principio sí. Suena que sí. En principio suena que sí. Ana, tomamos nota de tu queja y daremos traslado a nuestros superiores. Nosotros mismos sufrimos también esa situación, pero tomamos nota de la queja. Yolanda, en base a la definición de lo que se considera empresa, si una asociación tiene actividad económica, ¿no podría ser beneficiaria? No. Las asociaciones no son posibles beneficiarias de esta subvención. Posibles beneficiarios son los listados en ese artículo 4. Por favor, leedlo y ver. Si tenéis alguna duda, os dirigís, pero en principio son todos esos. Eso es lo que hay en esta resolución. Bueno, pues hemos tratado de dar respuesta a todo lo que nos habéis planteado a través del canal de preguntas y respuestas. Tenéis ahí el mail de consultas para subvenciones, para esta línea de subvenciones. Os agradecemos muchísimo vuestra asistencia a esta sesión. Desde Turisme, la verdad es que la hemos preparado con mucho cariño y con mucha ilusión, a pesar de las limitaciones de tiempos, de presupuesto, que nos han llevado a un escenario que no es el que nos parecería deseable.
coincidimos contigo, Ana, en ese aspecto, pero bueno, vamos a intentar que salga todo lo mejor posible y bueno, os pedimos, digamos, cierta comprensión, dado que es una línea nueva y eso hace que todos tengamos que aprender a gestionarlo. Y por favor, disculpa, Laura, por favor, leed bien la resolución de convocatoria, que es realmente lo que manda sobre todo, eso es lo que está escrito, eso es lo que es norma, y también os invitamos a que leáis bien la memoria, que es la que creo que también aclara muchos conceptos, y en la que os pedimos un poco que nos describáis el proyecto, el lugar, lo que queréis hacer, lo que queréis subvencionar. Para nosotros eso también es muy importante. Y por favor, leedlo bien. Cualquier duda, tenéis ahí el correo. Estamos a vuestra disposición para aclarar cualquier duda que tengáis. Y bueno, pues muchas gracias por asistir, Laura. Si quieres. Añadir yo una cosa. Sí. Claro. Sí, voy a añadiros una cosa. Quiero que sepáis que la forma de solicitar la ayuda es la misma que la del programa 1 con todos sus formularios, ¿vale? Y que en el formulario presupuestario tenéis que adjuntar los presupuestos. Os lo digo para facilitar el trabajo al equipo gestor de las ayudas y así poder adjudicar estas ayudas con mayor rapidez si vosotros cumplimentáis todos los cuestionarios que encontraréis en formularios Turisme, que os ha comentado antes Juan Muñoz. Lo digo porque sepáis que es el mismo modus operandi del programa 1. Entonces, pues eso, que lo sepáis, porque también estáis trabajando con nosotros en el programa 1, que hemos visto que sois de muchas empresas. Sí, lamentamos que la burocracia de la administración a veces sabemos que es tediosa, es para vosotros y para nosotros también, pero os recordamos que esto es dinero público y que debemos de extremar tenemos que extremar la prudencia, la cautela y seguir los procedimientos absolutamente de una forma intachable. Por lo tanto, no podemos saltarnos ningún plazo y eso nos dilata los tiempos demasiado, pero es lo que hay, los lamentamos, pero es así. Y en segunda instancia, como decía mi compañera, cuanto mejor esté presentada la solicitud, menos problemas dará y más rápido podremos actuar y, por lo tanto, más rápido podremos resolver, que nos gustaría hacerlo lo antes posible, teniendo en cuenta que efectivamente ya vamos un poquito tarde. El plazo es corto, pero lo vamos a intentar. Pues nos alegra, Juan Carlos, que digas que te parece que la iniciativa es interesante y que lo vais a intentar, porque eso significa que efectivamente pues la idea inicial de impulsar la actividad turística en municipios en riesgo de despoblación era una iniciativa que iba a ser bien acogida por el sector, todos vosotros que sois el sector. Os hemos puesto también en el chat el link directo a la publicación en el diario oficial donde tenéis la convocatoria. Está publicada, por supuesto, en nuestra web institucional. La vais a encontrar sin ningún problema, pero si no, nos enviáis un email. Exacto, y hacemos llegar cualquier información. ¿No? Pero sí que, por favor, os pedimos que tengáis mimo a la hora de presentar los proyectos con los presupuestos, con todo lo que queráis para que podamos ser lo más ágiles posibles. Si la grabación de esta sesión también la tenéis disponible en cualquier caso. Sí, la subiremos a lo largo del día y lo podréis ver. Recordad que leeos bien la convocatoria, que el plazo se abre el lunes y que se cierra el viernes día 3. Y con esto yo, como veo que no hay nada más en preguntas y respuestas, si os parece vamos a dar por finalizada la sesión y os deseamos que a nivel de desempeño de vuestra actividad turística durante el verano sea una muy buena temporada y que después del verano, cuando ya nos hayamos calmado, pues podamos tener la buena noticia de tener una concesión de ayudas que pueda ayudar realmente a que la actividad en los municipios en riesgo de despoblación se desarrolle con más normalidad y se extienda más allá de lo que ahora se está haciendo. Muchas gracias a todos por compartir con nosotros este rato. Agradezco a mis compañeros infinito, de verdad, el cariño que le han puesto en la preparación de esta nueva convocatoria de subvenciones, a todo el mini equipo que tenemos, que lamentablemente no es tan amplio como nos gustaría. Ojalá tuviéramos más personal para poder gestionar más cosas y más rápido, pero lamentablemente no lo somos. Es una información que creo que ya sabéis, pero que debo reiterar. Y sin más, pues un placer compartir este rato con vosotros. Un saludo a todos. Saludos.